Ahora tenemos otro tipo de onda oscilatoria, como pueden darse cuenta. Otro tipo de movimiento cíclico. Acá, nuevamente, se han identificado las dos fases del ciclo económico en términos generales. Como lo podemos ver en la parte de abajo, tenemos la fase recesiva del ciclo y la fase de auge cíclico. Y podemos notar que se tiene señalizados los puntos de crisis como los puntos de recuperación de esta onda oscilatoria. Si un ciclo puede medirse iniciando desde su punto máximo o punto de crisis, como es este caso, significa que la primera fase del ciclo será la fase recesiva. Mientras que en el ciclo anterior mirábamos que la primera fase era la fase de auge cíclico. Lo común es iniciar o tomar de punto de partida para el nuevo ciclo el punto máximo, el punto de crisis, y hasta el nuevo punto máximo inmediato, que será el punto final de este ciclo. Igual se puede tomar de referencia para la identificación del ciclo económico, como lo mostrábamos en la onda oscilatoria anterior, ¿no? Partiendo de un punto de recuperación hasta el siguiente punto de recuperación. Podemos precisar un poco más sobre las fases del ciclo económico e identificar ciertas etapas dentro de estas fases. Tenemos que la fase recesiva del ciclo, que ya sabemos que inicia con su punto de crisis, que inicia con el punto llamado cima, aquí identificado con el punto A, se va a dividir en etapas. La primera etapa de la fase recesiva se denomina recesión. Es la primera parte descendente del ciclo económico, de esta fase del ciclo, donde la actividad económica va a crecer a una tasa menor que la normal, que la natural, que la potencial, ¿no? Y se comienzan a presentar factores productivos ociosos, comienza a bajar la producción a nivel sectorial, hay caída del empleo, empieza a reducirse el ingreso personal disponible, se comienza a generar una tensión en los mercados financieros. Es decir, esta etapa trae problemas en términos generales a la sociedad, a las familias, a las empresas, al gobierno. Los trabajadores ven reducida su seguridad para mantener el empleo. Familias empeoran, por tanto, su nivel de vida porque se ven contraídos en su ingreso personal disponible. Comienza a aumentar la pobreza, las empresas comienzan a reducir su tasa de ganancia y en el caso del gobierno comienza a incrementar sus gastos y una reducción en sus ingresos. Fijémonos, después de este punto de crisis es el momento en el que se presenta esa interrupción generalizada del proceso de acumulación de capital. Como no se puede ya rentabilizar el capital que se ha invertido, se comienzan a dejar de usar los medios de producción. Esa capacidad ociosa comienza a presentarse. Se comienza a despedir o a reducir las contrataciones de los trabajadores. Esto quiere decir que se comienza a inutilizar rápidamente el capital constante y capital variable. Entonces se comienza a manifestar estas situaciones en cierres de empresas, aumentos de desempleo y esa reducción de la capacidad instalada que poseen los capitalistas. Luego de la fase de recesión se da una nueva etapa, que es la etapa de la depresión, que es la etapa más baja de la fase recesiva del ciclo, que es la etapa más baja del ciclo económico, donde esta va a estar asociada a una generalización de escasez de recursos y de bienes y servicios.
ya traíamos con una reducción de la inversión, aquí cae más la inversión, se aumenta la capacidad subutilizada, las empresas comienzan a reducirse más su tasa de ganancia, el producto esperado, la producción esperada, comienza a ser menor que la producción potencial. Y de igual manera, el empleo en su tasa efectiva comienza a superar al desempleo natural. Los capitalistas en esta fase, en esta etapa, van a buscar la manera de aumentar sus beneficios. Entonces, ¿qué es lo que empieza a darse? Bueno, se empieza a ver que los capitalistas comienzan a cambiar de actividad económica. Esto genera desempleo, es decir, que las empresas comienzan a reinventarse para dar paso a nuevas actividades económicas que les permita recuperar su tasa de ganancia. En esta etapa se remodelan las fuerzas productivas, es decir, esas capacidades instaladas, físicas, intelectuales, de recursos, etcétera, se comienzan a remodelar, a modificar y comienzan a posicionarse nuevos capitales emergentes, nuevas actividades económicas. En general, en esta etapa se trata de eliminar esas trabas a la recuperación, para la recuperación de la tasa de ganancia de los capitalistas. Y por tanto se va buscando la manera de superar esos desajustes en esa proporcionalidad entre la capacidad de producir y la capacidad de consumir. Y esta etapa, al igual que la fase, va a finalizar con ese punto de recuperación, con el punto más bajo de la crisis, con el punto más bajo de la depresión, que se da en términos temporales, como podemos ver en el momento T sub 1. Seguidamente, del punto de recuperación, que ya dijimos que ese punto de inflexión donde la actividad económica comienza a mejorar, se da una nueva etapa. Esta etapa es la recuperación. En esta etapa se supone que esas reconformación, remodelación de las fuerzas productivas en la etapa anterior, que se gestaron en la etapa anterior, aquí se comienzan a poner en marcha esas nuevas fuerzas productivas. Comienzan a dar signos de mejoras de la tasa de ahorro, de la inversión, que se busca la realización de las mercancías. En general, esta etapa se manifiesta en la reactivación de la actividad económica. Comienzan a darse empleos, a generar empleo, la desocupación comienza a bajar, la mayor demanda provoca que se aumente la producción. Esto se va a ir reflejando en mejoras de los salarios, incremento de precios, la tasa de interés también comienza a modificarse. Y en la medida que la producción vaya aumentando y se vaya acercando a su nivel potencial, comienza a pasarse esa brecha recesiva, ¿no?, de la que se venía en la fase anterior. Y luego de la recuperación, comienza, cuando se supera esa brecha recesiva, se da paso a la etapa de la expansión. Es decir, la fase de auge cíclico presenta una segunda etapa, que es la etapa de la expansión. Acá lo que se presenta es una utilización máxima de las fuerzas productivas, que recordemos, en la etapa de la depresión se gestaron, en la etapa de la recuperación comienzan a involucrarse en la actividad económica y a desarrollarse, y aquí ya está su plena utilización. El desempleo se empieza a reducir, ¿verdad?,
se empieza a reducir hasta sus niveles menores, no desaparece porque ya sabemos que es un proceso inherente, un fenómeno inherente al capitalismo. La utilización de la capacidad instalada comienza a tornarse cercano a lo máximo. El sistema financiero se comienza a dinamizar, el sistema de crédito se empieza a crecer, se expande. Esto lleva a la facilitación de la inversión de los capitalistas, ¿ya? Porque por un lado la necesidad de capital productivo y el comercial comienzan a demandar más capital de préstamo para sus actividades comerciales y productivas. Además, también el crédito contribuye a la realización del valor de las mercancías producidas. También contribuye a la rotación del capital. Es decir, en esta fase el capital de préstamo puede incluso mantener artificialmente esta etapa, ¿ya? Puede mantener esa imagen de que estamos en una fase de expansión por un cierto tiempo, hasta llegar a el nuevo punto de crisis o el nuevo punto máximo, que es donde se finalizaría la fase de auge cíclico.